Entonces, la idea de los celulares, un poco del murmullo, y además de esto también la idea de cuando ustedes quieran comentar y decir algo, yo les voy a pasar el micrófono para que ustedes sí lo puedan hacer, y como les decía hace un ratito, la solidaridad por quienes también nos están siguiendo virtualmente, que a propósito de eso, porque ya me han tirado de la oreja, les voy a dar la bienvenida. Aquí estamos, bueno, ahí los voy a saludar a todos aquellos compañeros, personas de distintas localidades, provincias, incluso países, que nos vienen siguiendo en este programa tan maravilloso, así que les doy la bienvenida y obviamente el agradecimiento por seguir acompañándonos. En la instancia de hoy, lo que vamos a continuar tiene que ver con la idea, vamos a hablar un poco de las instancias de la personalidad, que algo nosotros intentamos introducir la semana pasada. En este sentido, vamos a hacer referencia a Sigmund Freud, que seguramente todos tienen algún dato específico de quién fue. En realidad estamos hablando, fue neurólogo, un médico neurólogo, que tuvo una repercusión tan importante, digamos, en la historia, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque desde muy joven, con un origen judío, ¿sí?, él se establece con su familia en Viena, en Austria, realmente con muchos hermanos. No vamos a detallar demasiado, pero sí características generales. Y destacamos el esfuerzo de su familia, ¿no?, porque a los 17 años, vamos a tratar de silenciar por favor los celulares, a los 17 años ingresa a la Facultad de Medicina. Si bien fue un alumno destacado, controvertido a la vez por sus ideas, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Decimos esta brillante carrera que justamente lo caracteriza, y la tendencia hacia las afecciones mentales, específicamente a las afecciones nerviosas. Él estudia con el profesor Charcot, que fue un francés. ¿Quién fue Charcot? Posiblemente hayan leído o conocen. Él fue un destacado también, ¿no?, médico. ¿Y en qué sentido? Se caracterizaba precisamente por el tratamiento hacia lo que es la técnica de hipnosis, ¿sí? ¿Qué es la técnica de hipnosis? Estamos hablando de una técnica específica en este momento, ¿no? Estamos hablando finales prácticamente de lo que es siglo XIX. Y las pacientes eran por lo general mujeres, y la denominación implicaba las primeras pacientes histéricas. Ahora vamos a ver por qué, porque no es lo mismo la connotación que se tiene de histeria en la actualidad que en ese momento. Entonces, ¿cuáles eran los aspectos destacados? Para pacientes que tenían, por ejemplo, síntomas físicos, como podían ser alguna parálisis, como podía ser alguna afonía o disfonía, ¿sí?, alguna dolencia física, pero que no tenía fundamentación biológica, fundamentación médica. Es decir, lo que estaría afectado en ese momento era la funcionalidad de un órgano, por ejemplo, parálisis de un miembro, de una pierna, de hombros, etc. Entonces, a través de la hipnosis, Charcot lograba la mejoría de los síntomas en estas mujeres. ¿Y qué es lo que necesitaba como característica fundamental? La sugestión de esa paciente, de esa persona. Digo porque las mayorías eran mujeres en ese sentido.
¿Qué es lo que ocurre en ese sentido, en este aspecto? Personas altamente sugestionables, que realmente decidan y confían en lo que sería la persona de quien sea el médico en ese momento, por ejemplo, ¿no? Y a través de estas técnicas lograban aliviar los síntomas. Entonces Freud se fue impregnando de estas enseñanzas. Posteriormente conoce a Joseph Breuer, que fue luego su amigo, y comienza también a establecer otra técnica que seguramente ustedes la conocen o hemos charlado en otros años, el método catártico. Método catártico. ¿Por qué les parece a ustedes algo muy breve? ¿Qué entienden por catarsis? El que quiera, vamos a respetar por ahí y vamos a ver como para que el resto escuche. ¿Qué es catarsis? ¿Qué te parece, Ana? Yo para mí creo que es la manera de eliminar algo, de deshacerse de algo. En este caso sería puesto en palabras. Bien, a través de la palabra. Bien, ¿alguna otra acotación que quieran hacer? ¿Coinciden con Ana? ¿Por qué la catarsis es tan importante? ¿Por qué el hecho de hablar? Porque de alguna manera vamos eliminando el afecto de esa situación. Seguramente les pasa o les ha pasado. En la medida que uno va contando, puede ser en el contexto que nosotros estamos refiriéndonos, estamos pensando en un tratamiento psicoterapéutico, pero también lo podemos pensar cuando uno hace catarsis, cuando cuenta algo a algún familiar o algún amigo. ¿Qué es lo que ocurre? Me voy aliviando. ¿Me voy aliviando de qué? También. Llorar y repetir siempre. Exacto. El mismo problema. ¿Por qué les parece que es tan importante esto de eliminar, de esto de exteriorizar? Porque estamos muchas veces considerando la posibilidad de que ese afecto que tiene que ver, digamos, con un sufrimiento, que tiene que ver con esto justamente que Freud le dio tanta trascendencia y que es el lenguaje inconsciente, se manifiesta en el cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí está la cuestión y es esta perspectiva que siempre yo les digo, este abordaje psicobiológico, porque más adelante vamos a ver implicancias a nivel biológicas, a nivel cerebral, ¿sí? ¿Cómo va, chicas? Buen día, adelante. Sí. Con el micrófono, porque no se escucha, porque como estamos en vivo, las personas que nos van siguiendo, a ver. No, el método empleado por algunos, como ese que es empleando el cuerpo, digamos, o sea, gritando, pegando una almohada, bailando, saltando, ¿también es catártico eso? Bueno, ahí estamos hablando de otras cuestiones. Nosotros estamos hablando dentro de lo que es un marco terapéutico. Puede ser que reaccionando de determinadas maneras o con ciertas conductas, la persona libere ira, enojo, etcétera, pero no es puntualmente a lo que nosotros estamos refiriéndonos. Siempre es bueno. Conozco las meditaciones dinámicas de Osho. Es un maestro. Perdón, no se te escucha bien. No, las meditaciones dinámicas de Osho son así. Es un. Sí, bájate el barbijo, ahí está. Osho es un maestro hindú, fue un maestro psicólogo hindú, y él creó las meditaciones dinámicas para los locos de Occidente, dijo. Sí, son dinámicas, justamente emplean ese tipo de técnicas, pero bueno. Sí, hay múltiples técnicas. Nosotros lo que vamos a hacer es referirnos puntualmente a lo que es el contexto desde el psicoanálisis, que Freud fue uno de los referentes más influyentes. A ver, sí.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? No, yo quería saber si, además de la palabra, también sirve como catarsis ocuparse en algo, ya sea una actividad física, espiritual, artística, Puede ser, más específicamente con la palabra. Bien, lo que pasa es que acompañan esas actividades que vos decís, porque a veces uno puede utilizar determinado mecanismo de defensa, que ya lo vamos a ver, que son mecanismos inconscientes, como para liberar determinada situación, por ejemplo, a la que me resulta dificultosa hablar. Y esto de la palabra es insustituible. ¿De acuerdo? Ustedes tengan presente esto. Y acá estamos hablando de que posiblemente hay personas que les cueste hablar o les cueste expresar lo que les está pasando, o a lo mejor poner en palabras, porque no encuentran la manera. No es que a lo mejor no quieren, a lo mejor son personas reticentes, reservadas, hay otras que hablan y cuentan todo. Tenemos diferentes estilos, pero la palabra es insustituible. Recuerden esto. Bien. Pero por eso llegó al método de la inducción. ¿Cómo? A través de las drogas. Ahora vamos a hablar sobre eso. Él dice a través de las drogas. ¿Por qué? Porque Freud justamente lo que hace es aportar escritos sobre la cocaína. Es decir, él lo que logra, vos posiblemente te referías a esto, ¿no? En este caso con la cocaína, él estudió, analizó y además de esto protagonizó, porque fue un consumidor muy importante de cocaína, logrando escritos, investigaciones que tienen y tuvieron repercusiones a nivel mundial, demostrando que, estamos hablando de un médico, neurólogo, estamos hablando que nace en el 1856, siglo XIX, en lo que fue antiguamente Moravia, República Checa, y muere en el 1939. ¿Sí? Entonces decimos que para el momento tan paradigmático, además de esto, ¿no?, él demuestra los efectos analgésicos y estimulantes. Fíjense que hay una doble funcionalidad en esto de estudiar sobre lo que es la cocaína, ¿sí? Pero digo, tuvo estas implicancias y además de esto, de demostrar, ¿no?, esta dimensión tan importante que es el descubrimiento de la dimensión inconsciente. Es decir, que siempre tenemos esas dimensiones, estos aspectos que van más allá de nuestro nivel consciente. Incluso, como fue bastante perseguido por este origen judío, tuvo también algunas repercusiones en cuanto se fueron coartando todo lo que tenga que ver con sus escritos. Su familia fue perseguida, ¿sí?, a tal punto de que él siempre vivió en Viena, Austria, pero en un momento tuvo también que emigrar hacia otros lugares. Luego se va a Reino Unido, donde muere, donde fallece, producto de un cáncer de paladar, ¿sí?, con un sufrimiento tremendo, pero nunca dejó de fumar, ¿sí? Entonces, estamos hablando, además de todo esto, ¿no?, una historia, un fundamento bastante instaurado en relación a su teoría. ¿Por qué? Porque fue acusado de exceso de causas a nivel sexual, porque él encontraba, digamos, fundamentaciones que tenían que ver con todo un desarrollo psicosexual que, por un lado, fue controvertido y por el otro lado fue aceptado. Entonces decimos que
fue muy influyente su pensamiento, pero lamentablemente luego quemaron sus libros. Estamos hablando de una sociedad austríaca, prácticamente en todo lo que es Europa, absolutamente puritana, todo lo que tenga que ver con esa tendencia al catolicismo, y él fue perseguido en base a lo que es su origen justamente, ¿no? Pero bueno, esto es un poco de historia para que referenciemos el contexto por el cual nosotros le damos importancia a uno de los representantes que ha tenido el psicoanálisis al día de hoy. ¿Sí? ¿Ustedes conocían la historia o algo sobre Sigmund Freud? Seguramente. Bien. Por otro lado, otro de los aspectos, la idea de aparato psíquico, esto que a veces lo mencionamos, y no tenemos que tener aparato psíquico en tanto cuestión anatómica. Él hablaba de que nuestro aparato psíquico en tanto psiquis, nuestra psiquis, ¿sí? Decimos, ¿no? ¿Por qué él le dio tanta trascendencia a este aspecto? Nosotros vamos a ir con cuestiones muy, digamos, bastante generales, porque esto es muy complejo. Estamos hablando de las distintas transformaciones de energía psíquica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Permanentemente este fluir, ¿no? Que van desde energías que van al consciente, al preconsciente. Ahora vamos a ver ejemplos. Por acá adelante hay lugar, María Eugenia. En ese aspecto decimos la transformación y los recorridos de esa energía. ¿Qué ocurre cuando estamos durmiendo? Cuando ustedes pueden soñar enseguida, o a veces, bueno, puede tardar tiempo en despertarse, en incorporarse, después siguen durmiendo, pueden soñar, es decir, diferentes actitudes, manifestaciones dentro del proceso del dormir, que también lo vamos a ver, y vamos a hablar un poco de los ciclos, pero no hoy. Hoy lo que vamos a hacer es una referencia a lo que Freud consideró esto tan importante que es el aparato psíquico. Él planteó diferentes instancias o tópicas que también en algún momento nosotros las hemos mencionado. En 1915 hace una propuesta en su teoría y habla respecto de lo que sería consciente, preconsciente e inconsciente, los tres niveles de análisis, ¿sí? Es decir, y uno dice, ¿se acuerdan el iceberg que nosotros vimos el otro día, que yo se los voy a mostrar nuevamente? Esta es una primera teoría. Acá tenemos nuevamente lo del iceberg. Arriba, lo consciente, ¿sí? También lo podemos interpretar desde otro punto de vista. Vamos a ver desde qué. Nivel medio, nivel preconsciente. Todo lo que tenga que ver con la profundidad, el inconsciente. Y lo que es la conciencia. La conciencia tiene que ver con el yo. Tiene que ver con justamente, ustedes están acá en este momento, estamos reunidos, hay un aspecto común, venimos a conversar, a encontrarnos después de tiempo de pandemia, es decir, son conscientes del aquí, del ahora, o sea que hay temporalidad en esto que tiene que ver, hay un principio de realidad, ¿sí? Es decir, algunos tendrán calor, otros estarán aquí y estarán pensando en otra cosa, otros estarán compenetrados en lo que estamos nosotros conversando. ¿Se dan cuenta? O sea, hablamos de lo que es la conciencia, ¿sí? Somos conscientes de los impuestos que hay que pagar, del alquiler, etcétera. Bueno, los que pagamos alquiler, o de algunos no, por suerte, pero se dan cuenta cómo
vamos en cierta manera articulando todos estos aspectos. Por otro lado, sí. ¿No vamos a tener esto en lo que vos estás diciendo? Sí, hace un ratito es lo que justamente decíamos. No, ustedes van a recibir el material completo, porque esto es un resumen, por mail. Yo por eso estaba esperando el tercer encuentro, como para enviarlos a todos, ¿sí? Bien. La idea de las prohibiciones. Si estoy acá, soy consciente que, bueno, quizás no puedo estar comiendo en el aula, porque, bueno, no queda bien, a no ser que a lo mejor se me baje la presión, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor puedo ir, si no me siento bien, abajo, pero está prohibido. Esto de las prohibiciones a nivel lugar y a nivel social, estamos hablando en este sentido. Son todos ejemplos para que la comprensión sea mucho más viable en este sentido. Por otro lado, el preconsciente, que es el nivel mucho más cercano, ahí ese término medio, la conciencia, y están relacionados. Y cuando decíamos esta transformación de energía, siempre yo doy este ejemplo porque es fácil para comprender. Cuando ustedes se encuentran con alguna persona y no se acuerdan el nombre, les pasa esto de decir saludo por respeto, pero en realidad no me acuerdo, y la persona es muy familiar o a veces no tan familiar, uno por educación saluda. Exacto. Y después de un largo rato puede ser que piense de dónde conozco a esta persona, de dónde conozco, y ahí engancho con el nombre. ¿Les pasa? Sí, ahí. La más corta. ¿De dónde sos? ¿A qué escuela fuiste? ¿Dónde Claro. ¿Dónde trabajaste? A veces la otra persona se da cuenta que no me acuerdo de dónde. Entonces uno mira, la verdad que no me acuerdo. Pero hay veces que nos toman desprevenidos, Entonces, esa transformación de la energía, el preconsciente, ¿qué pasó? Se hizo consciente rápidamente, aflora la conciencia en estos ejemplos que vamos a ir siempre dando. Y decimos, olvidados transitoriamente, el nombre de esta persona o cualquier otra situación que tenga que ver con implicancias más profundas, como las que vamos a ver en un ratito. Porque a veces actúan otros mecanismos que tienen que ver con justamente mecanismos de defensa para no encontrarme con la angustia, porque recordar eso me genera angustia. ¿Qué puede ser eso? Alguna situación traumática, por ejemplo, que yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos situaciones traumáticas o situaciones muy difíciles de olvidar, o situaciones que fueron olvidadas, entre comillas, justamente para preservarnos de esto que tiene que ver con la angustia. Fíjense cómo actúa nuestra mente, nuestra psiquis, ¿sí? Y acá también están formados, siempre estamos hablando por pensamientos, vivencias, que pueden hacerse conscientes en cualquier momento, ¿sí? Acá decimos, en este sentido también el principio de realidad como la conciencia y las leyes de la lógica, cuestión que no pasa lo mismo con el inconsciente, porque el otro nivel, el nivel inconsciente, tiene sus propias lógicas, tiene sus propias leyes. ¿Les pasa a ustedes que a veces no pueden comprender la conducta de una persona, la actitud de una persona, y dicen, ¿cómo puede obrar de esta manera? ¿Cómo puede reaccionar de esta manera? Entonces ahí hablamos de que, en base a la analogía con ese iceberg, somos prácticamente lo que está en lo profundo del océano. Somos más inconsciente
que conscientes y preconscientes. ¿O no creen que es así ustedes? Puede ser. Es decir, a veces yo creo que ni uno mismo se conoce qué reacción voy a tomar frente, por ejemplo, a cuando me sucede algo. Sí, muchas veces decimos hacer tal cosa, si me pasa esto, Sí. decimos que vamos a reaccionar de una manera, hasta el momento que sucede y te das cuenta que no es así. Exacto. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes dicen, si me vienen a robar, les doy todo? Yo decía eso, les doy todo, y me pasó hace 20, mi hija del medio tiene 22 años, y no les di nada, y me arrastraron, y estaba embarazada, y me rehusaba a darle la cartera, que no tenía 2 mangos, con unos apuntes, y esa es la reacción que uno tiene, y después te pones a pensar, ¿no? Pero hay gran parte de esta dimensión inconsciente, y después entra la lógica, después entra a decir, ¿qué me podría haber pasado? ¿Sí? Perdón, a ver, con micrófono porque no escuchan. Tiene que ver porque, le pregunto esto, porque ayer, por ejemplo, ese día me fui con mi hermana a Santa Fe, y ella me comentaba, vos sabés, quería decirle esto a mi patrona, pensaba sobre su aumento. Le voy a decir esto, es decir, como que pensó lo que le iba a decir, cuando llega frente a la persona, dijo otra cosa. Puede ser. Como que ella programó en su mente, pero Exacto. eso tiene que ver con lo que Tiene estamos que ver. hablando. Tiene que ver. A veces esos comportamientos, esas actitudes, por eso estas instancias son tan importantes. Es decir, cómo hay personas que prácticamente se manejan de una manera que no hay inhibiciones. También lo vamos a articular más adelante, dentro de poquitos encuentros, con qué órganos cerebrales y con qué zonas están vinculados estos conceptos y estos aspectos. Porque nosotros estamos hablando en este momento de estas tópicas, pero gracias a la existencia, siempre lo decimos, del cerebro. Entonces acá vemos las bases biológicas que tienen una fundamentación también subjetiva. Siempre recuerden la subjetividad en todo sentido, hasta la subjetividad en el sufrimiento, no solamente psíquico, sino físico. Sí, vos querías agregar algo, a ver qué te paso el micrófono para que se escuche. Buenos días a todos. La pregunta es la siguiente, refiriéndome al ejemplo de lo que le ocurrió, ¿eso no es un mecanismo que actúa en forma rápida, generalmente, que es de defensa? Sí, pero siempre están estas tópicas presentes. Por eso, sí, tiene que ver con los mecanismos de defensa, y justamente los mecanismos de defensa son inconscientes, están en esa dimensión inconsciente. Muy bien, gracias. Esto es muy amplio, esto da para hablar mucho. Nosotros vamos a ir a aspectos básicamente fundamentales en relación a esto, ¿sí? Bien. El inconsciente, ¿sí? Y esta también, ¿no? Acá donde, fíjense lo que está marcado, la idea de conflictos reprimidos, en relación también a lo que contábamos recién de Freud, porque él también fue criticado y amado a la vez. La importancia de esa fundamentación que les daba a el aspecto de la sexualidad infantil. Por eso que también fue en cierta manera un poco no aceptado en un principio, pero una de las cuestiones que se
se realza, tiene que ver con conflictos reprimidos. ¿Por qué reprimidos? Podemos hablar de conflictos, de situaciones en la primera infancia que todos tenemos, todos. No es que alguien dice, bueno, conflicto con la autoridad, alguna situación X con las figuras parentales, que siempre decimos, pueden ser padres biológicos o sustitutos, ¿sí? Alguna cuestión con hermanos, en la escuela, en ambientes vulnerables. Entonces siempre hay situaciones de esas, situaciones de desarraigo, situaciones de decir, bueno, me voy a vivir a otro país, ¿qué es lo que queda de mi lugar de la niñez? Es como que cada uno, yo los veo que van reflexionando y a veces es como decir, bueno, esto me está pasando a mí. ¿Se acuerdan que dijimos que desde el primer día ustedes se iban a sentir identificados con estos aspectos? ¿Sí? A veces esos aspectos son olvidados, entre comillas, y ahí vemos el mecanismo de la represión, que también lo vamos a comentar el encuentro que viene. ¿Por qué reprimimos determinadas situaciones? Reprimir significa no acordarme. No acordarme de determinado suceso, que puede ser un accidente, por ejemplo, un viaje, es decir, etcétera. En este aspecto decimos la idea de la intensidad de estas energías, cómo producen displacer para esa persona. Y ahí hablamos y volvemos a la idea de lo que es la subjetividad. Para esa persona, esa situación determinada produce displacer. Acá vemos que cada persona tiene una historia particular y tiene vivencias absolutamente particulares. Sí, fuerte, tiene que ser fuerte. Una pregunta, los sueños recurrentes que no podemos explicar. ¿Los qué? Bien, esto cuando veamos el tema sueños, es que el sueño es un fenómeno inconsciente. Los sueños son fenómenos inconscientes, justamente, y son tan enriquecedores que a veces nos proporcionan respuestas, o a veces vamos a ver los distintos tipos de sueños. ¿Seguro? Sí. Tengo una pregunta. Cuando él utilizaba la hipnosis... A ver, micrófono porque no escuchan los que están... Sí, una pregunta. Cuando Freud utilizaba la hipnosis como método, ¿llega al inconsciente? En realidad lo que hacía Freud, quien trabajaba con hipnosis, era su profesor, que fue Charcot. Él, digamos, desde Breuer toma el método catártico y lo que lo hace propio es la asociación libre en Freud. ¿Qué significa esto de contar lo que viene, las primeras impresiones al paciente? Eran efectivas para el momento y las pacientes mejoraban con las técnicas de hipnosis y particularmente lo que es método catártico, y ni hablar con la asociación libre. Entonces, a ver, la hipnosis pertenecería a la asociación libre, pero no a la instancia psíquica del inconsciente. La hipnosis es una técnica que se utilizó y que el pionero fue Charcot. Bien. Después Breuer aporta lo del método catártico y Freud lo que hace es tomar, digamos, estas enseñanzas. Y como técnica fundamental, él imparte la asociación libre. Esto de que la persona relate libremente lo que le pasa. Posiblemente ustedes hagan terapia, espero que muchos. Entonces, bueno, si es desde un enfoque psicoanalítico, hay que ver desde qué tipo de abordaje. Bueno, a ver, cuéntenme qué es lo que le está pasando. Y ahí la persona empieza a relatar y empieza a hilvanar y a contar. Pero tiene toda una fundamentación teórica. Bien. Sí,
¿Qué tratamiento? Sí, se sigue usando. Se sigue usando, por ejemplo, en determinados casos de depresiones, y obviamente el terapeuta tiene que estar muy bien formado, actualizado, y las consecuencias son sumamente positivas. Si estamos hablando, por ejemplo, si no son depresiones refractarias, o sea, es una posibilidad muy efectiva. Bien, ¿vamos bien hasta el momento? ¿Cómo? Sí. Sí, totalmente. Más fuerte, porque te tengo que llevar el micrófono y tenemos que avanzar. Él les dice que en un momento determinado se hablaba muy poco sobre esto. Incluso, si ustedes recuerdan, en la década de lo que es el 70, todo esto, con la época del proceso y demás, incluso en la Facultad de Humanidades y Artes, estas cuestiones, y más en lo que es la carrera de psicología, estaban como, bueno, coartadas en algunos aspectos, en otros, bueno, era una suerte, fue anteriormente a que yo comience a estudiar, pero compañeros que tengo, digamos, iban con miedo a la facultad, por todo tipo de represalias. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de pasar por estas aulas, ¿no? Pero bueno, esto lo mismo pasaba en la Facultad de Derecho, de Ciencias Políticas, también, ¿no? Bien, pero particularmente en esto que tiene que ver, digamos, con el estudio de la mente, de la psiquis. Los pacientes los sacaban de la clínica, estaban ahí, muy raro. Ahí ya nos vamos para otro lado, Vamos a continuar. Es atemporal el inconsciente. ¿Por qué decimos atemporal? El ejemplo, bueno, que yo por ahí les daba, que no sigue en un orden cronológico. Acá decimos, bueno, el ejemplo que yo les marcaba tiene que ver con un hombre sueña que está en una clase en la universidad, pero tiene puesto el guardapolvo de la primaria, ¿sí? Y la profesora es su maestra de primer grado. Les pasa a veces, cuando veamos puntualmente en la clase sobre sueños, vamos a hablar de estas cuestiones. Esos elementos incoherentes, que a veces vos decís, pero estoy en el presente, pero estoy soñando con gente que no conozco, o quizás con una cara que es distinta al cuerpo, cuestiones contradictorias. O traer al presente. Exacto. Exacto. O sea, ahí vemos que hay condensación, hay desplazamiento, que son todos mecanismos propios del inconsciente. Por eso son tan raros a veces los sueños, ¿sí? Bien. Por otro lado, también esto es lo que yo les decía recién, la presencia de contradicciones. El inconsciente es contradictorio, incluso hasta en lo que son las emociones, los sentimientos, amor, odio, esas relaciones que lo vamos a ver más adelante, que muchas veces decís, bueno, la quiero, lo quiero, pero sin embargo es una relación tóxica, es una suerte de apego emocional disfuncional. ¿Qué ocurre con esto? O sea, con esto también lo vamos a ir como avanzando. ¿Qué es lo que pasa en cada persona en este sentido, ¿no? El ejemplo de la imagen tiene que ver con una persona sueña que entra a un lugar, está conforme, es un lugar armónico, pero sin embargo no ve la hora de irse de este lugar. A veces esas cuestiones contradictorias. Es muy raro interpretar nuestra dimensión inconsciente. Bien. Predomina el principio de placer,
El principio de placer es uno de los principios que justamente logra estudiar Freud en su texto de 1920, Más allá del principio de placer, donde prevalece siempre, además, ¿no?, de lo que es el aspecto interior, la realidad psíquica, lo que es el mundo interno, qué es lo que ocurre alrededor de esa persona. Es decir, en este sentido decimos que tiene que ver con el deseo. Todo bien con la nómina de... va por hilera, de acá siguen hacia allá. Bien. No importa, no se preocupen, después todos van a, total falta, después todos van a poder firmar. Bien, decimos, ¿no?, el principio del placer, un bebé que llora todo el tiempo, necesita permanentemente ser amamantado, necesita la atención del biberón, del pecho. Ahí vemos que el placer está relacionado con otra instancia que ahora también vamos a mencionar, que es el ello. Es decir, en este aspecto no hay censura. Estamos diciendo que es todo placer. Es difícil, son difíciles estos términos, por eso tratamos en la medida de lo posible, o trato de que sea lo más sencillo posible. Existen también, esto que decíamos recién, los mecanismos de desplazamiento, qué es lo que ocurre cuando ustedes están enojados con alguien y se la agarran con el que menos tiene la culpa y discuten con alguien pobre que nada tiene que ver con ese enojo. En el ejemplo de ahí de la imagen, durante el día María tuvo la discusión con su madre y luego sueña que se pelea con su amiga. O sea, desplaza la discusión. ¿Se dan cuenta que a veces decimos, me la agarro con el que menos culpa tiene? ¿Y por qué? Bueno, porque acá estamos hablando de estas contradicciones que son tan esenciales para que exista esta transformación de energía. Es decir, siempre ocurre, creo que no hay nadie que zafe de esto, a no ser que uno diga, no, tengo un problema, voy y lo hablo, pero a veces las personas, a veces es preferible poner paños fríos, porque cuando uno está enojado con mucha ira, bueno, las reacciones pueden ser extremas. ¿Son de reaccionar mal ustedes? Sí, ustedes se hacen los buenitos, pero me parece que... tremendos. Seguro. Yo creo que nunca vamos a poder medirnos con la misma vara hasta que no estamos en ese momento. Es como el ejemplo que dábamos hace un ratito del robo. Hasta que no nos pase, no sabemos. ¿O no, Gertrudis? ¿Vos qué decís? Oh. Bien. Y este cuadrito, bueno, siempre el inconsciente es atemporal, o sea que no se maneja por las leyes de la lógica y tiende a lo que es principio de placer. Ese es el inconsciente, que es una dimensión paradigmática, y en esto que inaugura Sigmund Freud. Por eso se lo considera como padre del psicoanálisis, ¿sí? Y después el preconsciente y el consciente tienen las mismas características, porque rápidamente, frente a un nombre que no me acuerdo, enseguida puedo hacer consciente ese nombre. Y tienen particularidades que son muy similares en ese aspecto. Bien. Aquí vamos a tratar de evitar los bullicios, porque en la filmación se escucha todo. Hay un texto de Freud, en 1920, que yo les mencionaba recién, que en la bibliografía yo les voy a pasar algún PDF sencillo, porque son temas complejos,
Y él habla de justamente que son principios que van a regular nuestra vida anímica, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando que en todo momento la persona trata de evitar un estado de displacer, en ese sentido. Y lo que es el principio de constancia, así como nosotros hablamos de la homeostasis, ¿qué idea tienen ustedes de homeostasis? En el sentido orgánico lo llevamos a la homeostasis. ¿Se acuerdan o qué opinan del término homeostasis? ¿Cómo? Equilibrio. Homeostasis puede ser en la física, puede ser a nivel orgánico, y en este sentido hablamos un principio de constancia en nuestra psiquis, ¿sí? Y a veces decimos que la persona trata de evitar esa situación displacentera y a veces no lo logra. Entonces surgen una serie de mecanismos o de conductas que tratan de evitar esa circunstancia. Y a veces se enfrenta con una circunstancia que te provoca angustia. ¿Cuál puede ser una situación que me provoca angustia? Y que justamente Freud trabaja en este texto. Ahora vamos a ver qué situación puede ser. Ahí vemos la imagen de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que trabaja justamente el psicoanálisis. En cuanto a lo que es destrucción de las unidades biológicas, esto es la muerte, hablamos de tánatos, muerte, destrucción, y hablamos de eros, amor, vida. Es decir, esto es lo que se plantea justamente en este texto, que es tan interesante, de Freud, que también lo retoma Lacan, que es otro psicoanalista, y otros tantos autores. Bueno, yo tomo como consideración a Freud, ¿sí? Pero vean la imagen, por ahí medio que asusta, ¿no? La muerte abrazando la vida, esa puja que hay entre el principio, lo que es la vida y la muerte. Bien, otra de las cuestiones que aparecen tiene que ver con las neurosis traumáticas. ¿En qué sentido? Nosotros decimos, ¿qué es para ustedes un trauma psíquico? Muy brevemente, podemos pensar un episodio, ¿sí? Ana, ¿vos querías decir algo? Pensaba en una situación fuerte. Pensaba en una situación violenta, abuso en algún momento de la vida, que bueno, queda, no que queda, sino que produce posteriormente ciertos síntomas reflejados quizás en la personalidad. Bien, es un episodio intenso, ¿sí? Que la persona... ¿Cómo? Abusos, maltrato. Bien. Todo tipo de episodio que para esa persona sea interpretado como traumático. Sí, porque a lo mejor uno dice, bueno, pero hay personas que padecen abusos, pero no para todos ese abuso es traumático. Exactamente. ¿Sí? Siempre decimos, depende de la interpretación personal, de qué tipo de lectura hacemos cada una. ¿Se escucha tu voz o te paso el micrófono? Una pregunta que quiero hacer. Sí. A una situación de un accidente. Sí. Más fuerte. Frente a una situación de un accidente de tránsito, te produce una ansiedad tan fuerte que es una sensación que uno no puede estar en ningún lado. ¿Entendés? Vos querés estar en un lugar, pero en el mismo momento querés estar en otro. Exacto. Eso es. Sí, son situaciones que tienen que ver con estrés postraumático. Un estado de estrés después de un episodio determinado. Por eso decimos, a cada sujeto el grado de ansiedad que es, fíjense que estamos hablando, que Freud habló de todo esto, quizás no con estos términos,
pero él habla de trauma psíquico, él habla de ansiedad, de angustia, de estos ejemplos que nosotros estamos justamente mencionando en este momento. Incluso imágenes invasivas, que es lo que sucede cuando una persona tiene algún tipo, ahí están, síntomas de trastorno por estrés postraumático. ¿Sí? Seguramente, y siempre lo decimos, ¿no? Con todo el respeto, porque todos en algún momento hemos pasado por situaciones con estas características. Entonces a cada uno le va a impactar de una manera distinta. Los recuerdos son intrusivos, porque invaden a la mente, porque a lo mejor estoy haciendo otra cosa o estoy durmiendo y se me aparece la imagen de esa persona, de ese acontecimiento, o la remera de esa persona al cual a mí me genera todo este estado de justamente trauma. Sí, fuerte. No, para que te paso el micrófono, porque no se escucha y me tiraron de la oreja por eso. A ver. ¿Cómo es tu nombre? Diana. ¿Cómo? Diana. Sí. No, digo si tiene que ver con la sensibilidad de las personas. Totalmente. Porque dicen que un 20% de la población es altamente sensible y bueno, eso explica muchas cosas. Sí, digamos. Freud justamente decía que depende de la sensibilidad del sujeto, ese episodio se va a convertir o no en hecho traumático. Fíjate lo que vos decís, Diana, que es muy importante. La sensibilidad, sí. Digo, ocurre cuando el hecho traumático lo sufre un bebé, por ejemplo, que no tiene conciencia. Totalmente. Ahí habría que ver y prestar atención en su desarrollo, ¿no? En sus primeras etapas de crecimiento, porque a lo mejor no tenga vestigios, pero a lo mejor sí y desarrolle algún tipo de conducta o algún tipo de síntoma en la adolescencia o en la adultez. Y ahí es lo que también llamamos como estrés. ¿Cómo andas, mi amor? No te había visto bien. Con esas huellas del estrés temprano. Es como que quedan huellas en que en este aparato psíquico que nosotros venimos comentando, en esta psiquis. Cada uno acá, hay muchas personas, somos muchos, y cada uno tenemos una configuración de personalidad absolutamente única e irrepetible y una psiquis absolutamente subjetiva, con una historia que no sabemos con qué historia tiene nuestro compañero que está al lado y con qué situaciones también difíciles en la vida les ha tocado vivir, o no coinciden, seguramente. ¿Qué querés agregar? Tiene que ser breve. Entonces, ¿cuál sería el método para mantener una mente sana? ¿Cuál sería el ejercicio? Esto no es una receta de vida. Yo creo que lo encontré para mí. Bueno, a ver, está bien, cada uno, a ver, esto no es una receta de cocina. Bueno, pero yo creo que el individuo, cuando antes de irse a dormir, en su estado de vigilia, tiene que hacer el balance del día. Bueno, pero aprovechar lo bueno y rechazar lo malo. Está bien, pero esto es de acuerdo a tu interpretación. ¿Y qué otra interpretación sería para no cargar tanto a la computadora? Pero hay veces que la persona carga la computadora y son situaciones inevitables. Esta es tu postura, que me parece aceptable, pero no es tampoco fácil. Hay que ver cómo vive la persona, qué tipo de sentimientos, si la persona está sola. Acá alguien dijo la sensibilidad. Sí. Yo creo que el individuo puede vivir más sano con la preparación, la
inteligencia que pueda tener él. ¿Y dónde quedan las emociones? Y las buenas las acepto, las malas las rechazo. Esto es un tema muy interesante. Permiso. Esto es un tema muy interesante para los encuentros que vienen, para ver si predomina en Norberto la razón y en Diana la emoción. ¿Y qué implicancias cerebrales habría en todo esto? Porque no es tan fácil, Norberto, de decir, bueno, yo hago esto. Si fuera con balazo, pudiéramos hacer eso. Y ojo, porque acá estamos hablando de las posibles consecuencias, a nivel, digamos, como para no hablar de enfermedades. ¿Qué dificultades psicosomáticas pueden aparecer en todo esto? Depende de todos los factores que a ustedes se les ocurra. Acá no podemos pensar en un factor particular. Depende de la genética, depende del ambiente, depende si esa persona está acompañada afectivamente, familiarmente, si está solo, a lo mejor está solo y está con una mascota y está bien. ¿Depende qué? ¿Por qué la madre? No. Bueno, acá ya no podemos seguir hablando. Seguimos. Siempre decimos, y lo dije desde el primer momento, lo vamos a manejar con total respeto, las diferencias de opiniones. Pero acá no es la madre. Estamos hablando de figuras sustitutas, podemos hablar de el padre, de cuestiones no solamente biológicas, quien ocupa el lugar de madre y padre, y a veces la persona no tuvo ninguna referencia, y a lo mejor un tío, un amigo y demás, pero no por eso significa que esa persona va a tener un trauma en la adultez. Ojo con estas cuestiones. ¿Sí? Seguimos. Acá estábamos hablando del estrés postraumático en relación a los ejemplos que nosotros dábamos. Los recuerdos pueden ser recurrentes, cada uno lo puede llevar a la situación personal, ¿no? Recuerdos que me hagan revivir esa situación, si es que lo recuerdo. Ahora, si opera la represión, lo tengo absolutamente olvidado, entre comillas. ¿Para qué? Para resguardar mi mente. Cuando veamos mecanismos de defensa, vamos a hablar sobre lo que es justamente la represión. Pueden aparecer pesadillas, sueños perturbadores, angustia, algún tipo de reacción física. Y acá estamos hablando de este enfoque que yo les decía en la primera charla, nuestro primer encuentro. Podemos pensarlo desde un punto, desde la psicoinmunoneuroendocrinología, como las emociones, o como un duelo, como una situación de desamparo, como una situación de soledad, puede modificar determinados niveles de plaquetas, determinados niveles de lo que son los glóbulos blancos. Desencadenar una enfermedad. Totalmente. A lo mejor podemos hablar de otras implicancias que son muy profundas. ¿Se dan cuenta cómo vamos articulando todo? Por eso no podemos hablar solamente de lo psíquico. Estamos hablando de lo psicobiológico y lo social y lo histórico. La psiquis maneja todo maneja la psiquis. Bien, seguimos. Pueden existir, ojo, todo lo que yo estoy ahora mencionando y estamos conversando con ustedes, lo trabajó Freud en 1920, en el texto Más allá del principio del placer. Por eso lo estamos trayendo y lo estamos comentando en este momento. Y es lo que hoy por hoy se conoce por justamente este estrés, este trastorno de estrés postraumático.
que se conoce con este nombre. Incluso pensamientos negativos, no voy a superar esto, no puedo superarlo solo, puede haber ideas negativistas, cierta hostilidad, pueden aparecer problemas de memoria, y a lo mejor estoy pensando que tengo algún tipo de demencia, y a lo mejor esto tiene que ver con situaciones reprimidas, o con situaciones que quizás ocurrieron hace muchos años y que posiblemente al no haber hecho terapia o un buen análisis surgen como problemas de memoria. Esto es, puede tener que ver, no estoy diciendo que sí o sí tenga que ver, ¿sí? Dificultades también pueden aparecer para mantener relaciones funcionales a nivel interpersonal, etc. O sea, son varios los aspectos que nosotros estamos considerando en este sentido. Falta de interés. A veces este tipo de personas puede por ahí decir, bueno, tengo un estado de abulia, no tengo interés, porque en realidad hay una problemática, y a lo mejor una problemática que ni siquiera ella sabe que existe, o que no la pudo hablar nunca. ¿O por qué les parece a ustedes que personas que fueron abusadas, y uno dice, ¿cómo puede hablar después de 20 o 30 años? Porque lo masticó. O sea, estamos hablando que esos recuerdos pueden ser fragmentados, y que después de un tiempo, después de la maternidad, después de procesos de la vida, esa persona haga consciente eso inconsciente que tenía reprimido y pueda hablar. Porque a veces uno se pregunta, después de tantos años, y que se anime. Exactamente. Por eso ahí lo subjetivo, la historia de esa persona, los sentimientos, las emociones, todo juega en torno a esto. Bueno, esto puede aparecer, esto de la insensibilidad, etc. Por eso fíjense qué importante que es entender o tratar de acercarme al otro, a la otra persona a través de la empatía. Esto es complejo, porque acá somos muchos y quién sabe las historias que carga cada uno. Pero bueno, este es un espacio pedagógico, no es terapéutico, pero se traduce en terapéutico de alguna manera, ¿o no? Segunda tópica, acá hablamos de 1923, la primera tópica que nosotros veníamos hablando. Primera tópica es consciente, preconsciente, inconsciente. 1915. Segunda tópica como instancias, son como Freud decía, son provincias de nuestra mente, de nuestra psiquis, ¿sí? Acá hablamos hace una reformulación de su teoría y habla del yo, del ello y del super yo. Que a veces uno escucha un poco esto, nosotros vamos a ir dando ejemplos muy simples. Reflexiona, el yo reflexiona. Reflexiona y tiene que ver con la razón. Y ustedes piensen que dentro de poco vamos a ver también, los que han cursado quizás el año pasado o el otro, o Emociones y Salud, se van a acordar con qué zona cerebral está implicada esta instancia que tiene que ver con el yo. Y ahí lo dejamos como para retomarlo cuando veamos la parte neurobiológica. Yo reflexiono. Cuando ustedes meten la pata y le dicen a alguien ahí y actúan bajo la cuestión instintiva y después se arrepienten y dicen, pucha, le dije esto, la verdad que se me fue de las manos. O sea, ahí hablamos de que hay pensamiento, hay reflexión. El yo tiene que ver con lo consciente. Ustedes son conscientes de determinado momento. Ahora hay luz, estamos acá,
reunidos, etc. ¿Sí? El ello tiene que ver con el principio de placer, es todo placer. En realidad, tengo hambre, me quiero ir de la charla esta, me quiero ir a comer una pizza, tomar un café. En realidad me voy, ese es el ello, el que les dice a ustedes, andate, no cumplas con ese horario, quédate a dormir, total, mañana, o no vayas a trabajar, ahí está el ello, el que permanentemente, esa cuestión dialógica interna. Les pasa a veces que uno dice, tengo ganas de putear o de decirle esto a tal persona y no puedo. Ahí está esa puja de fuerzas, ¿sí? Contiene las pasiones, todas las pasiones. Ojo, no lo piensen únicamente en el aspecto sexual, piensen las pasiones por el deporte, las pasiones por una actividad, que puede ser fútbol, puede ser algún deporte X, alguna actividad artística, ¿de acuerdo? ¿Te acordás del otro show del doctor Merengue? ¿Cómo? El otro show del doctor Merengue, que era un dibujito. No. Era muy correcto él, pero los pensamientos... Exacto, exacto. Bien. Tiene que ver con la percepción, lo que percibo, el yo, estamos hablando, percibo a través de los sentidos. Tengo frío, tengo calor, hay mucha luz, hay poca luz, estoy bien, estoy cómodo acá, o me siento de esta manera. ¿Sí? Estamos hablando que es sede de la angustia. Ustedes perciben cuando están angustiados, se dan cuenta cuando están angustiados. ¿Dónde perciben la angustia? ¿Cómo se dan cuenta que están angustiados? ¿A dónde en el cuerpo? Hay un correlato fisiológico en la zona del epigastrio, muchas veces un nudo en la garganta, a veces el desgano, el cansancio. Cansancio, puede haber dolor muscular, y no hice gimnasia, no caminé, pero sin embargo tuve una rabieta, por ejemplo, o a veces no tuve la rabieta, pero tengo una preocupación crónica. Eso tiene que ver con la angustia, como esa suerte de emoción, sentimiento, pero que es difuso, no tiene un objeto concreto, que uno dice, no sé bien qué me está pasando, pero algo me está pasando. ¿Les pasa? Estoy angustiada y no saber por qué. No saber por qué. ¿Sí? Sí. Bien. El ello, estamos hablando que es todo lo pulsional, ¿sí? El ejemplo que yo les doy acá, un joven tiene que estudiar, el ello le va a decir, no, salí, anda a divertirte, total no te van a tomar la lección a vos, por ejemplo. O ustedes cuando dicen, bueno, me sirvo un plato, el yo les va a decir, bueno, hasta acá llegaste. No sé si han comido mucho ahora para las Pascuas. Hasta acá llegaste, Armando, yo no me quiero imaginar el exceso que vos has tenido. Pero bueno, el yo que va a decir, bueno, perfecto, me conformo con este plato, el postre está de más. No voy a comer el postre, el ello es el que les está tentando a ustedes que coman el postre. Y el yo dice, no, me quedo con esto porque me voy a sentir mal. ¿Sí? ¿Cómo? ¿El ello es malo entonces? No es malo, va al principio de placer, es todo placer, no importa que después estén con Sertal, con Buscapina, pero ustedes van a comer el postre. Y siempre, ¿o no? Siempre hay un lugarcito para el postre. ¿Sí? Es decir, se dan cuenta en estos ejemplos y que vemos que siempre están permanentemente estas instancias. Ahora, ¿cómo? Hay que ser una persona muy fuerte, saber decir no. Bueno, pero hay personas que, no sé si hablar de fuertes, a veces para el postre decís vos. Para no comer en la casa de uno y no comer en la casa de otro. Bien.
El tema de principio de realidad, en este ejemplo que dábamos, es decir, yo estoy conforme, ya está. No quiero bandearme porque me va a doler el estómago, porque estoy siguiendo una dieta, etc. Y va a mediar el yo. El yo es el que dice, no, che, no te zarpes con esto porque estamos bien. El ejemplo de la comida que yo les di puede ser cualquier ejemplo. Lo mismo, el ello tienta al yo. El hecho de decir, le tenés bronca a esa persona, anda y hace lo que quieras. Eso es lo que le dice el ello. Y el yo te dice, no. Lo mismo ocurre con la otra instancia que es fundamental, que es el super yo. ¿Y qué hace el super yo? El super yo es el abogado y que tiene que ver con las instancias sociales, culturales, familiares y con los mandatos familiares muchas veces. No debo comer el postre. No debo seguir esa carrera porque papá me dice que siga otra, pero a mí no me gusta esa carrera. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos un super yo que se va estructurando en los primeros años de vida y obviamente en la adolescencia, y cuando llega la adultez, este super yo que tiene que ver con las normas, con los valores, está absolutamente solidificado. ¿En qué sentido? Hay personas, por ejemplo, o que hacen algo por un mandato de la familia y esto que están haciendo no les gusta y no era el deseo estaba en otro lugar, a lo mejor en el lado del arte, en el ámbito o en alguna otra cuestión. O sea, el super yo muchas veces es severo, es estricto. Cuando nosotros veamos la personalidad obsesiva, vamos a hablar de cómo estas personas tienen este super yo muy marcado por lo perfeccionista, el aspecto perfeccionista. Esos mandatos que a veces uno se acuerda de el abuelo, del padre, de la madre, y decir, claro, mi mamá era de esta manera, mi papá o mi abuelo, y yo tengo ese rasgo de no poder romper con esas estructuras y decir, yo hago mi propio deseo, pero el super yo insiste. Entonces, por eso hablamos de normas e ideales que son transmitidos a través de la cultura, de la escuela. ¿Quién no recuerda alguna docente que les marcaba? Por eso decimos las normas sociales de la educación y de la familia, en este sentido, el super yo. Todas estas instancias coexisten simultáneamente en nuestra personalidad. Todos tienen estas instancias, todos tenemos estas instancias, todos. Es la lucha constante. La lucha constante, exacto. El ideal del yo, sí. Es otra cosa, que esto también lo vamos a ver, pero está vinculado con esto que vos decís. El ideal del yo tiene que ver con esto de decir, bueno, me gustaría ser, o me gustaría hacer esto, sin embargo, el super yo es muy severo en ese sentido, o alguna instancia de, por ejemplo, ¿no? De cultural, familiar. Esto tiene que ver con algo, digamos, que no es tan estricto como la instancia anterior. Y acá está vinculada la idea de narcisismo, pero no como trastorno, sino narcisismo como etapa de desarrollo normal en una persona. Porque a lo mejor ustedes dicen o ven narcisismo y piensan una persona egocéntrica. ¿Sí? Ahí estamos hablando de trastorno.
Sin embargo, acá cuando decimos es producto de las identificaciones, todo sujeto es producto de identificaciones en lo que es la niñez. Cada uno tiene incorporada una imagen que repetimos, puede ser biológica o sustitutas, porque a veces hay personas que no tuvieron ni a mamá ni a papá y sin embargo han tenido referentes. Entonces, en el narcisismo hablamos que es una fase, un estadio, diría yo, ¿no? De desarrollo autoerótico en el bebé, que todos pasamos por esta etapa, donde antes de embestir las catexias hacia los otros, el bebé tiene una satisfacción autoerótica. Piensa en él, o sea, cuestiones inconscientes, un bebé.